¿Cómo les va? Con este video vamos a tratar un tema muy particular que es la silvicultura urbana. Fíjense que en el título se habla de el árbol fuera del bosque, lo cual es bastante peculiar. Y la clase está estructurada, los videos están estructurados en tres partes. Una parte en donde nos vamos a dedicar a las cuestiones generales introductorias, que es este. Otro dedicado específicamente a las tareas, es decir, prácticamente los aspectos más relevantes del trabajo del ingeniero, plantación, podas y extracciones, y un tercer video dedicado al inventario del recurso, es decir, los inventarios forestales. Así que yo voy a detener mi imagen y vamos a pasar a lo que yo les decía que es la introducción sobre este tema. La importancia que ha tenido la silvicultura urbana o la actividad del cultivo de especies arbóreas en el ámbito urbano ha ido variando con el tiempo y también depende de el ámbito y de las instituciones en donde se trabaja el tema. Pero uno puede ver una tendencia en la cual el arbolado urbano y la silvicultura urbana están siendo cada vez considerados con mayor importancia, con mayor nivel de investigación, de tecnología y también de interés y preocupación por parte de los habitantes de las ciudades. Así que este es un tema que, como les digo, es cada vez más importante. Cuando ustedes vean cómo está planteada la unidad, van a encontrarse con estos títulos. Nosotros vamos a intentar en estos videos y además en las clases presenciales sincrónicas de abordarlos, aunque sea mínimamente a todos ellos, porque en muchos de estos casos es tan especial la silvicultura urbana que requiere un tratamiento específico. Cuando ustedes consultan sobre cómo se la define, hay algunas definiciones que están dadas por las Naciones Unidas, por ejemplo, y que entienden que la silvicultura urbana es una rama de la silvicultura orientada al cultivo de especies leñosas en el ámbito urbano para la población urbana, y en donde a través de esta definición ya se ve que hay un interés o un objetivo que trasciende la producción de bienes, en donde hay una producción de servicios, y estos servicios son muy relevantes. Hay algunas definiciones más sencillas, como la que está acá arriba, que la define en pocas palabras como el cultivo de vegetación leñosa, que incluso puede ser arbustiva, en ambientes urbanos y periurbanos para la producción de bienes y servicios. Como les dije, en todo tipo de bosques o de rodales de interés silvícola puede haber involucrado no solamente el interés de producción de un bien, sino de uno o más servicios. Pero esto cobra mayor relevancia en el arbolado urbano. Fíjense también de que esta definición es interesante porque habla de los espacios periurbanos, que ya vamos a ver más adelante en la exposición. Y si uno tuviera que quedarse con alguno de los aspectos más especiales o particulares de la silvicultura urbana, es que vamos a estar cultivando especies arbóreas en un estrecho contacto con la sociedad, con los habitantes de las ciudades. Esto es porque, a diferencia de la silvicultura tradicional o de la silvicultura que venimos viendo hasta ahora, que es básicamente rural, los árboles están siendo cultivados
literalmente en la puerta del vecino. Y esto tiene una serie de ventajas, pero también una serie de desventajas y particularidades. En cuanto a los objetivos, fíjense, no se descarta la producción de bienes. De hecho, en el arbolado urbano o los espacios verdes urbanos de ciudades de distintas partes del mundo, es relevante la producción de madera para leña, por ejemplo, y calefacción para cocinar alimentos, y también la producción de frutos y hojas que pueden ser destinadas al forraje de animales y otros usos. Es decir, de que en la silvicultura urbana no están excluidas la producción de bienes. Incluso, de hecho, voy a tratar de darles algunos ejemplos para Argentina. Pero en la mayoría de los casos, esta producción de bienes es secundaria y lo que más interesa es la producción de servicios. Estos servicios son difíciles de monetizar muchas veces, es decir, de traducir a un valor monetario, económico, no obstante lo cual son muy importantes y muy apreciados por la gente. Hay veces la gente no se da cuenta de cuánto valora estas cosas. Por ejemplo, sombra, protección contra los vientos. La sombra es muy importante en muchas ciudades argentinas, la protección contra los vientos también, el embellecimiento y la influencia de los efectos estéticos de los espacios verdes y los árboles sobre la psiquis de las personas, refugios de fauna, lo cual contribuye a lograr ciertos niveles de biodiversidad en las ciudades, y otros efectos indirectos sobre la salud. Entonces, a destacar en cuanto a los objetivos es cómo, en el caso de la silvicultura urbana, un poco se invierte el mayor interés por la producción de bienes por la producción de servicios. Otra cuestión particular son las escalas de intervención. Las escalas de intervención aludiendo a sobre qué áreas o regiones o escalas ambientales el ingeniero trabaja con el arbolado urbano, también son muy variables. Uno puede participar de discusiones o de decisiones que tienen que ver con una escala regional, por ejemplo, cientos de hectáreas o kilómetros cuadrados, ya ir a un aspecto más zonal, como puede ser parte de un municipio o una ciudad o un barrio, y de ahí incluso llegar a una escala puntual, que es el análisis de la plantación que se va a hacer en una cazoleta de 1 metro por 1 metro, dentro, al frente de una vivienda de un propietario de una ciudad. Entonces, fíjense cómo hemos ido cambiando. Y a su vez, lo que está planteado con la palabra arboricultura, lo que se ve en la silvicultura urbana es que en algunos casos seguimos trabajando a nivel de rodal y en otros casos estamos trabajando a nivel de árboles individuales, una disciplina que se llama arboricultura, y que en términos de la silvicultura tradicional esto es más bien raro. Luego, uno podría decir, bueno, si en todo el curso hemos estado tratando o enfocando la silvicultura a través de los factores de producción, por ejemplo, y de la planificación, por otro, veamos cómo se aplican estos marcos conceptuales que hemos visto para la silvicultura a este caso en particular. Y la realidad es que en cuanto a los factores de producción que condicionan el crecimiento de un árbol en la ciudad o de un pequeño rodal, son los mismos, los que hemos visto en la cursada, especie y variación intraespecífica, es decir, genética, la edad, la calidad del sitio, los tratamientos culturales y la densidad. Lo que ocurre es que todos estos tienen una particularidad porque el ambiente urbano es muy particular, desde un mesoambiente, es decir, abordando un barrio entero, una ciudad entera, a un microambiente como puede ser la cazoleta enfrente de
de la vivienda de un propietario, tienen diferencias respecto de lo que es el ambiente rural. Y lo otro que también cambia es el abordaje genético, porque ustedes piensen de que si el mejoramiento y la elección de especies y genotipos en ingeniería forestal está fuertemente determinado por el rol y la función y el objetivo que va a cumplir ese rodal y ese árbol en un sistema productivo, al decir de que la silvicultura urbana se enfoca fundamentalmente sobre servicios, quiere decir de que hay líneas de mejoramiento específicas para que las especies forestales sean muy buenas productoras de servicios. Entonces, ese idiotipo, ese fenotipo que nosotros tenemos como ingenieros forestales en la cabeza como árbol forestal, cambia en el árbol urbano. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque se priorizan otras cosas. Y la otra particularidad es el marco legal dentro del cual se desempeña o se lleva a cabo la actividad de la silvicultura urbana. Hay, o puede haber en el país, un marco provincial y un marco municipal. Es bastante más frecuente de que el arbolado urbano sea abordado desde las ordenanzas municipales. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires vamos a ver uno de los mejores ejemplos quizá de una legislación provincial que encuadra y sugiere a los municipios un contexto legal, reglamentario y de manejo muy particular y muy positivo. Entonces, corolario es que el marco legal es diferente. Ya no estamos hablando de la ley de bosques, no estamos hablando de la 25080, sino de un marco específico. Otro aspecto peculiar, para ir cerrando esta serie de cuestiones especiales que tiene la silvicultura urbana, es que es un contexto de trabajo para nosotros los ingenieros marcadamente interdisciplinario. Es decir, nosotros formamos parte de un conjunto de profesionales y de actores sociales que entienden todos en el arbolado urbano. Y si bien en lo que son los manejos de rodal en el ámbito rural, productivo, ambiental o industrial, quizá en muchos de los aspectos tenemos un papel fundamental como técnicos. En el caso del arbolado urbano, esto se diluye un poco porque es un contexto mucho más interdisciplinario. Acá hay un intento de síntesis en esta tabla, en donde yo trato de mostrarles la diversidad de intereses y de criterios técnicos que están involucrados en el arbolado urbano. Por ejemplo, hay un marco político y legal. Y en ese marco político y legal, nosotros podemos colaborar como técnicos, pero nuestra opinión va a formar parte de un conjunto de otras opiniones y decisiones que nos trascienden. Es decir, hay otras cuestiones políticas en donde intervendrá los concejales, intervendrán sus asesores, abogados en cuanto a la parte legal, reglamentaria. Entonces nosotros colaboramos, pero no tenemos un rol preponderante. Algo similar ocurre en lo que son las pautas técnicas o decisiones técnicas de desarrollo urbano, regional y local. Estas son cuestiones que involucran desde lo formal a los arquitectos y urbanistas, por ejemplo, indirectamente a los ecólogos, a los geógrafos. Entonces, nosotros podemos colaborar nuevamente, pero no somos la única palabra ni la más importante en muchos aspectos. Puede ser también de que nos interese definir para un municipio o para una provincia estándares de áreas verdes y distribución por habitante. Es decir, indicadores que nos sirvan a nosotros como meta, como objetivo, y también nos sirvan para relevar cuál es la situación de los espacios verdes. Ustedes saben de que
a nivel de la opinión pública, de la percepción social, las áreas verdes y el acceso a esas áreas verdes por parte de los habitantes se ven como algo muy positivo desde el punto de vista del bienestar. Y podríamos estar involucrados en la definición de estos estándares. Ahora también sobre los mismos van a participar sociólogos, geógrafos, ecólogos, entonces volveremos a tener una opinión complementaria, importante, pero quizá no la de mayor pertinencia en cuanto a lo que nosotros somos como ingenieros. Luego nos interesará ver las percepciones, los usos y las necesidades que tienen los ciudadanos respecto de el arbolado urbano y los espacios verdes de su ciudad. Y ahí también podemos colaborar, pero necesitamos la participación nuevamente de sociólogos, de asistentes sociales, de otras disciplinas, encuestadores que nos permitan acceder con una mayor riqueza de herramientas y de conocimientos a esta problemática. Ahora, de a poquito vamos a otros aspectos de los espacios verdes y el arbolado en donde ya nosotros estamos más involucrados. Por ejemplo, cuestiones económicas. Todo lo que significa costos de instalación y mantenimiento de esos espacios verdes y el arbolado. Cuantificar los niveles de uso y los beneficios que los espacios verdes y el arbolado generan, tanto directos como indirectos. Ahí es donde ya nosotros tenemos una capacitación técnica por nuestro título que nos acerca más a ser quizá de los profesionales con mayor capacitación para abordar estos temas. No los únicos, pero quizá ya más involucrados. Del mismo modo, el inventario del recurso. Estamos hablando de alineaciones de veredas, de alineaciones de ramblas, de parques, plazas, en cuanto al inventario de superficie cubierta, de estado sanitario, cantidad de individuos, en fin, un tema que vamos a ver en un video específico. Ahí sin duda nosotros somos uno de los profesionales más importantes para definir esto, no solamente qué relevar, sino cómo, con qué técnicas, y ni qué hablar de la planificación, ejecución y evaluación de los tres pilares operativos sobre el arbolado urbano. Los trabajos de plantación, poda y extracciones. Entonces fíjense que nosotros en varios componentes interdisciplinarios podemos colaborar, y en otros ya, además de colaborar, estamos más adelante o más arriba en el organigrama de responsabilidades y de decisiones técnicas. Es sobre todo a estos dos que nos dedicamos en silvicultura y que vamos a tratar de abordar con los videos. Yo les decía las particularidades en cuanto a la escala de intervención, y acá tomé a modo de ejemplo una imagen de fondo de Google Earth, en donde se ve la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en amarillo, el conurbano, todo el conurbano bonaerense, y La Plata en rojo y el Gran La Plata en los alrededores. Entonces, cuando yo les digo que hay una escala de intervención sobre el arbolado urbano y los espacios verdes, que es una escala macro, por decirlo de alguna manera, o de kilómetros cuadrados, podría ser una escala como esta. Y uno dirá, bueno, ¿cómo es que el ingeniero forestal interviene en esta escala? Bueno, puede pasar de que haya políticas nacionales y provinciales o interjurisdiccionales que aborden el desarrollo urbanístico de este gran conglomerado, de los cuales hay pocos en el mundo, y cuál es su dinámica urbanística, y cómo toda esta dinámica va llevando a que la periferia empiece a coalescer y que de pronto una proyección desordenada de este desarrollo termine con un mega conurbano con los problemas que esto significa, ¿no? Entonces,
En esta escala, digamos, podría haber, a partir del trabajo de arquitectos urbanistas, políticos, economistas, geógrafos, ecólogos, ambientalistas, un plan de acción, una planificación, de modo tal de eh, intentar que este desarrollo sea más armónico, más racional, que asegure una disponibilidad de área verde por habitante adecuada, que separe o que tenga áreas buffer verde entre los distintos asentamientos urbanos y que no se conforme una gran mancha de cemento de kilómetros cuadrados con los problemas que esto significa, ¿no? Entonces podría ser esa escala regional. A su vez, podríamos hablar de una escala zonal, abordar este aspecto en cuanto al municipio de La Plata, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una escala que sigue siendo de kilómetros cuadrados, pero ya más acotada, con otro tipo de problemas. Y después se da una escala puntual, lo cual podría ser un barrio en particular o un conjunto de manzanas, en donde abordemos problemas específicos. A nivel regional y entre regional y zonal, uno puede llegar a trabajar con parques periurbanos, ¿no es cierto? Nosotros acá cerca tenemos ejemplos de parques periurbanos como el Parque Pereira, el Parque Ecológico y el Parque Martín Rodríguez en Ensenada. Son parques que tienen un gran valor urbanístico, un gran valor paisajístico, un gran valor ambiental, y que están cumpliendo una función de buffer, de amortiguación y de atenuación de este desarrollo urbano que en parte ha sido desordenado y que yo les comentaba está haciendo de que todas estas ciudades o localidades se vayan juntando para conformar un mega conurbano. Entonces, hay en este caso estos parques periurbanos que cumplen una función especial, y después tenemos parques, plazas y alineaciones ya propiamente urbanos que pueden estar dentro del casco fundacional o en delegaciones como puede ser Villa Elvira, puede ser Los Hornos, etc. Hay diferencias importantes entre lo que es el arbolado urbano y periurbano o los espacios verdes urbanos y periurbanos. En los parques periurbanos, por su superficie y por sus características, uno puede dedicarse con preponderancia a la producción de servicios, pero también hay posibilidades, incluso posibilidades mayores, de producir bienes, como puede ser forraje para el ganado, puede ser madera, frutos, semillas y otras producciones como pueden ser hortícolas o de cultivo y de viverización de árboles. Un ejemplo es el Parque Pereira, en donde todas estas funciones están siendo cumplidas junto con los servicios ambientales. Y de alguna manera también podría llevarse a cabo algo similar en el Parque Martín Rodríguez o en el Parque Ecológico. Es decir, en estos lugares se puede hacer una producción de bienes también junto con la de servicios. Y en cuanto a los factores de producción, realmente no son propiamente ambientes rurales, pero hay pocas diferencias con lo que podría ser un cultivo de un ejemplar o de un rodal en el campo, porque los perfiles de los suelos están conservados, porque las condiciones mesoclimáticas son un intermedio entre lo que es el clima de la ciudad y un clima en el campo, entonces no hay grandes diferencias respecto a la silvicultura clásica. Ahora, cuando entramos propiamente al ámbito urbano, esta es una imagen satelital de parte del casco urbano de La Plata, ya ahí sí hay una preponderancia de la producción de servicios, sombra, efectos estéticos, biodiversidad, y menos posibilidades de producción de bienes, como puede ser leña u otros elementos, otros materiales vegetales de uso, de interés económico.
Y acá sí los factores de producción, como puede ser no solamente la genética, sino también la densidad y sobre todo la calidad del sitio, están muy afectados por todos los disturbios que el hombre provoca en el entorno natural cuando construye ciudades y sus estructuras, ¿cierto? Así que eh, es muy diferente. Incluso acá es muy interesante en esta parte de la ciudad, de hecho nuestra ciudad como ejemplo, cómo hay una distribución bastante equilibrada entre parques como son, este es el Parque San Martín, este es el Parque Saavedra, este es Plaza Moreno, y estas son distintas plazas eh, que no se dan con esta simetría y con esta regularidad en otras ciudades del país ni del mundo. De cualquier manera, aún en el ámbito propiamente urbano, hay posibilidades para producir bienes y servicios. Fíjense, esta es una vista de la avenida 13, en donde nosotros desde un edificio podemos apreciar el canopeo verde de la alineación no solamente de veredas, sino de ramblas, produciendo sombra, embelleciendo el paseo, creando refugios para las aves y otros organismos, eh, produciendo fragancias agradables para los habitantes. Eh, entonces, acá claramente se están produciendo estos servicios y hay algunas producciones, como puede ser la producción de chips con residuos de poda que se ven acá, o esto es de la Municipalidad de Rosario, o en el caso de algunas ciudades europeas, en donde se colectan las hojas en este tipo de fardo, las hojas del arbolado urbano, y se procesan en biodigestores para producir biogás. Entonces, eh, claramente hay oportunidades para obtener cierto retorno económico y con eso poder obtener fondos para pagar esas tareas o invertir en infraestructura o en el mismo arbolado. Bien, ahora, el entorno físico de la ciudad, yo les decía, es muy particular y básicamente está dado por no solamente las construcciones eh, que el ser humano establece en las ciudades, sino también por las actividades que realiza y por la densidad poblacional. Acá hay una imagen que yo tomé de un libro de arboricultura alemán, que es medio una caricatura, en donde se ejemplifica un pobre árbol que está creciendo mientras que un pibe se le cuelga una rama y la quiebra, y tiene toda una serie de cañerías e instalaciones debajo del sistema radicular, tiene que crecer por debajo del asfalto, de las veredas, hay un tendido de cableado por sobre las copas, un auto le genera heridas en la corteza y compacta el suelo sobre sus raíces, etc. Entonces es una conjunción de alteraciones ambientales y de actividades muy intensivas por la densidad poblacional. Esto significa que en muchos casos los perfiles de los suelos están o invertidos o están contaminados con escombros u otro tipo de imperancias, puede haber incluso coberturas semipermeables, pérdidas de fluidos como pueden ser agua, pueden ser fluidos cloacales o gas. La irradiancia está alterada por las construcciones, esto se ve mucho cuando los edificios son altos, en donde proyectan conos de sombra, y todos los fenómenos de escorrentía superficial e infiltración están alterados no solamente por las modificaciones topográficas, sino por los drenajes artificiales y por las impermeabilizaciones o compactaciones. Entonces, a esto hay que tenerlo en cuenta para, no solo en la planificación, sino en las acciones de cultivo. Y desde este punto de vista, para la silvicultura urbana aparece un concepto que en realidad no ha sido acuñado por la silvicultura, como
como el término calidad de sitio o el índice de densidad rodal de Reinecke, sino que es más bien un concepto arquitectónico y urbanístico, el concepto de morfología urbana. La morfología urbana, como la palabra lo indica, analiza las formas de las ciudades, formas y funcionamientos, en donde en lo que es la forma se analiza el entorno físico, y acá yo he puesto un par de figuras que son transcortes de dos calles de la ciudad, en donde en este caso es la diagonal 73 entre 56 y 57, y esta es la avenida 1 entre 70 y 71, al frente del Hospital San Martín, para ejemplificarles los elementos que tienen los arquitectos y urbanistas para tipificar las morfologías urbanas. Por un lado hay un componente físico, que tiene que ver con el ancho de la calle. El ancho total de la calle va de línea municipal, a las líneas de frente. El ancho de las veredas, en este caso veredas aquí, incluso hay una rambla con su ancho, y el ancho de las calles. Es decir, para un mismo ancho total de una arteria, que puede ser una avenida, una calle, una diagonal, hay un ancho total de línea municipal a línea municipal, y ese ancho total puede estar distribuido horizontalmente en dimensiones variables de vereda, de calzada y eventualmente de rambla. Eso es importante y participa en la morfología urbana. Pero no solamente lo horizontal, sino también lo vertical. Es decir, no es lo mismo un frente de una sola planta, de 2 plantas, de 3 plantas, lo cual, por ejemplo, puede estar dado por una casa en donde vivió una sola familia, o sea, una vivienda unifamiliar, o una vivienda ya tiene 2 plantas, o un edificio, lo cual es una vivienda multifamiliar. Eso se tiene en cuenta desde el punto de vista de la morfología urbana. Luego, el equipamiento, lo que los arquitectos denominan el equipamiento. La calzada es de hormigón, de asfalto o de adoquines. La rambla, ¿tiene o no tiene vereda? ¿Tiene luminarias? ¿Tiene bancos? La vereda, ¿de qué ancho es? ¿Qué proporción hay de baldosa y de cazoleta para el árbol? ¿Qué tipo de luminarias hay? ¿Son altas? ¿Son bajas? Etcétera. Junto con la morfología, los arquitectos y urbanistas tienen en cuenta el uso de la tierra, es decir, cuál es la actividad preponderante y la intensidad de uso. Hablamos de área residencial, en donde hay básicamente viviendas, área administrativa, donde hay una fuerte participación de instituciones, área educativa, donde hay establecimientos educativos, transporte, comercial, etc. Por ejemplo, un área comercial es calle 12 o calle 8. Un área administrativa podría ser frente de la municipalidad, frente de los ministerios. Un área educativa podría ser frente de colegios. Y residencial, el típico barrio en donde predominan las viviendas de los habitantes. Todo esto lo vamos a tener en cuenta en la caracterización de la morfología, que va a ser un elemento muy importante en la toma de decisiones del manejo del arbolado urbano. Para ir redondeando algunas fotos, en el arbolado urbano hay que tomar muchas veces decisiones comprometidas porque hay muchas estructuras, equipamiento y construcciones que dificultan el manejo y dificultan o hacen muy probable la ocurrencia de conflictos. Mientras más cerca esté el árbol de una construcción o de algún bien de un ser humano, mayor posibilidad de problemas hay, como puede ser en esta pequeña calle de Capital Federal, esta cortada, en donde hay un ancho de veredas de menos de 1 metro, en donde se están cultivando estos tilos. Esta es una situación problemática, o en un municipio de la costa en donde se está construyendo una vivienda multifamiliar nueva. Fíjense con qué nivel de interacción y de cercanía con este pino, a punto tal de que hay tendidos de cañerías por debajo de las raíces.
este alero está prácticamente contactando la corteza del árbol. Entonces, este tipo de situaciones conflictivas ocurren y el ingeniero forestal debe intentar prevenirlas y evitarlas lo más posible, generalmente a través de la lejanía y de la elección de la especie. Por último, el marco legal. Yo les decía que la provincia de Buenos Aires es muy especial porque es una de las pocas provincias que tiene una ley provincial, la 12.276 de arbolado público, en donde invita a la adhesión de los municipios a esta ley. La ley tiene una reglamentación en donde habla específicamente de un plan regulador, de un plan de manejo forestal del arbolado urbano, basado en el inventario, en el diagnóstico a partir de un inventario, lo cual es muy importante. Y a su vez establece toda una serie de instrumentos de promoción, como puede ser, se le dan a los municipios materiales de plantación, capacitaciones. Esto es algo único en el país, o mejor dicho, más que único, es una de las pocas provincias que tiene este marco legal tan bien realizado, y a su vez la Municipalidad de La Plata tiene su propia ordenanza. Vamos, nosotros en realidad como docentes y ustedes como estudiantes somos en ambos casos privilegiados por vivir en la ciudad de La Plata, porque la ciudad de La Plata tiene muchos aspectos que son únicos, y únicos por lo bueno, respecto del arbolado urbano y periurbano, y vamos a ir viendo en el práctico ejemplos de esto que les estoy contando. Así que bueno, termino este video acá y vamos a seguir con los próximos dedicados ya a las tareas y al inventario.